Hola y bienvenidos. A ver, hoy no vamos a hacer una simple lista de, pues se descubrió esto y luego lo otro. No, vamos a ir mucho más allá. Vamos a contar la historia de cómo aprendimos a aprender, de cómo la humanidad fue creando, poco a poco, las herramientas para entender qué es la realidad. Es, en definitiva, un viaje sobre el arte de saber. Y para arrancar, vamos directos al grano con una pregunta fundamental. La pregunta que en el fondo ha movido todo el pensamiento científico desde hace milenios. Porque al final, todo, absolutamente todo el conocimiento, nace de esa primera duda. ¿De verdad el mundo es tal y como lo vemos? ¿Nos podemos fiar? Y aquí lo tenemos. Este es el choque de trenes original, el que lo empezó todo, allá en la antigua Grecia. Por un lado, lo que nos dicen los ojos, los oídos, nuestros sentidos. Y por el otro, lo que nos dice la cabeza, la lógica pura. Y claro, el problema es que muchas veces no coinciden. El mundo que vemos y el mundo que pensamos que debería ser, pues no siempre encajan. Venga, pues vamos a meternos de lleno en esto, empezando por donde tiene que ser. En la antigua Grecia, porque fue ahí donde se libró la primera gran batalla, la batalla por decidir de dónde sale el conocimiento de verdad. Y es que filósofos como Parménides llegaron a una conclusión que, ojo, era súper radical. Su argumento era, básicamente, que nuestros sentidos nos están engañando todo el rato. Nos enseñan un mundo que cambia, donde las cosas nacen y mueren, pero para ellos, para su lógica, eso no podía ser la realidad de verdad, la fundamental. Todo ese cambio, para ellos, era una simple ilusión. Así que, a ver, el punto clave aquí es este, y es muy importante. La primera gran herramienta que inventamos para entender el mundo no fue un telescopio ni un microscopio, fue la razón pura y dura, el pensamiento abstracto. Y esa lógica les llevaba a una idea increíble, que la realidad auténtica, eso que llamaban el ser, tenía que ser perfecta, eterna, que no cambiara jamás. Vamos, justo lo contrario de lo que vemos cada día. Venga, damos un salto enorme en el tiempo, unos cuantos siglos hacia adelante. Durante toda la Edad Media, el conocimiento, la sabiduría, estaba en los libros antiguos. Pero de repente llega el Renacimiento y ¡boom!, el escenario cambia de una forma espectacular. Fue, literalmente, un giro de 180 grados. De repente, la misión ya no era copiar y guardar lo que dijeron los grandes maestros de la antigüedad. No, la misión ahora era salir ahí fuera, al mundo real, y descubrir cosas nuevas por uno mismo. La autoridad ya no era un libro polvoriento, ahora la autoridad era la experiencia directa. Y mirad, esta cita lo clava. Ambroise Paré era un cirujano militar y claro, su día a día era el caos de un campo de batalla. Lo que decían los libros, lo que se llevaba haciendo siglos, era cauterizar las heridas con aceite hirviendo. Una barbaridad, pero era el método. Pues bien, un día se le acabó el aceite, tuvo que improvisar. ¿Y qué pasó? Pues que al día siguiente se dio cuenta de algo alucinante. Los soldados que había tratado con su apaño improvisado estaban muchísimo mejor que los que habían sufrido la cauterización con aceite. Su conclusión fue tan simple como revolucionaria. La experiencia, lo que ves que funciona con tus propios ojos, es una guía mucho más fiable que lo que diga un libro antiguo. Y así, en medio del caos de la guerra, acababa de nacer una idea potentísima, el empirismo. Vale, ya observamos el mundo, pero ¿y si damos un paso más? El siguiente gran salto fue justo ese, pasar de ser un observador pasivo a interrogar a la naturaleza de forma activa. Y para hacer esas preguntas necesitábamos una nueva herramienta, el experimento controlado. Y aquí la figura clave, el protagonista, es, cómo no, Galileo Galilei. Fijaos, para desmontar una idea de Aristóteles que llevaba 2000 años dándose por buena, la de que los objetos pesados caen más rápido, Galileo no necesitó subirse a la Torre de Pisa, no. Lo hizo todo con el arma más potente que tenía, su mente. Y aquí es donde se ve la genialidad de este hombre. Planteó una pregunta aparentemente simple, pero con unas consecuencias demoledoras para toda la física de la época. Claro, aquí es donde explota la paradoja. La propia teoría de Aristóteles se mete en un callejón sin salida, en una contradicción. Pensemos, por un lado, la bola ligera debería frenar a la pesada, ¿no?, como un paracaídas. Pero por otro, el conjunto de las dos bolas es más pesado que la bola grande sola, así que debería caer todavía más rápido. Es imposible. Las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Y ahí está la única salida, la conclusión brillante. La única manera de que esta contradicción desaparezca es si el peso simplemente no importa. No influye en la velocidad a la que cae algo. O sea, Galileo usó la pura lógica para diseñar un experimento en su cabeza, un experimento mental, que resultó ser 1000 veces más potente que 2000 años de gente simplemente mirando cosas caer. Y con esto entramos en una nueva era.
Ahora, la herramienta más poderosa para entender cómo funciona el universo se vuelve invisible, abstracta. Ahora la clave son las matemáticas. Llega Isaac Newton y demuestra algo increíble, que las mismas leyes matemáticas que hacen que una manzana caiga de un árbol son las que mantienen a los planetas girando en sus órbitas. Con solo unas pocas ecuaciones, de repente, unificó el cielo y la tierra. Todo formaba parte de un único sistema, un mecanismo de relojería gigante y predecible. Y por si fuera poco, después llegaron pensadores como Michael Faraday y nos llevaron todavía más lejos de lo que podemos ver y tocar. Para poder explicar fuerzas invisibles como el magnetismo, se tuvo que inventar un concepto totalmente abstracto: los campos. Una especie de influencia invisible que lo llena todo, que está en el espacio. Es algo que no puedes ver, no puedes tocar, solo lo puedes describir con el lenguaje de las matemáticas. Y justo cuando parecía que ya lo teníamos todo más o menos atado, que entendíamos las reglas del juego, llegó el siglo XX. Y la ciencia dio un giro tan bestia, tan extraño, que pareció que la realidad misma se rompía. Llega Einstein y sus teorías de la relatividad, que salieron de la pura matemática, de pensar en un papel, y lo ponen todo patas arriba. Dinamitan por completo nuestra idea intuitiva de cómo es el universo. Resulta que todo lo que nos dice el sentido común sobre el tiempo, el espacio o la materia, pues no era toda la verdad, ni de lejos. Y ojo, que esto no son solo ideas locas en una pizarra. Son consecuencias que, por muy raras que parezcan, se han comprobado una y otra vez. La razón, las matemáticas, nos han llevado a descubrir una realidad que nuestros sentidos jamás hubieran podido ni imaginar. Que la materia se pueda convertir en una cantidad de energía brutal o que la propia gravedad pueda doblar un rayo de luz. Es alucinante. Y ya para rematar la faena, llegó la mecánica cuántica y nos enseñó que en el mundo de lo más pequeño el universo deja de ser ese reloj predecible. Se convierte en un mundo de probabilidades, de incertidumbre, donde el simple hecho de mirar algo puede cambiar lo que pasa. Una ruptura total y absoluta con el sentido común. Así que, si echamos la vista atrás, si recapitulamos, este ha sido el viaje. Empezamos con la lógica pura de los griegos. Luego pasamos a la observación directa, en el Renacimiento. De ahí saltamos a los experimentos de Galileo, a las matemáticas universales de Newton y, finalmente, a estas realidades tan extrañas que nos ha descubierto la física moderna. Lo interesante es que cada nueva herramienta no ha borrado la anterior, se ha construido sobre ella, creando una caja de herramientas para saber cada vez más y más potente. Y todo este viaje, claro, nos deja con una pregunta final. Cada nueva herramienta que hemos inventado para preguntarle cosas al universo nos ha demostrado que la realidad es mucho más extraña, más profunda y más maravillosa de lo que jamás imaginamos. Si algo hemos aprendido de esta historia es que este viaje, el de aprender a aprender, no ha hecho más que empezar. Así que la pregunta es, ¿cuál será la siguiente herramienta? ¿Qué nos revelará? Gracias por habernos acompañado en este recorrido.